Sean bienvenidos todos esta mañana. Quisiera abrir la escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 8 y versículo número 29. Marcos capítulo 8 y verso número 29. Dice este versículo de la manera siguiente: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Me gustaría que usted lo leyera ahí en su versión, Marcos 8:29, cuento a 3, y usted lo lee en voz alta, por favor. 1, 2 y 3. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad en este lugar. Gracias, Señor, porque nos guías con tu palabra, con el Evangelio. Señor del cielo, te pedimos que nos guíes en este momento con tu Santo Espíritu a toda gracia, revelación, sabiduría y entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder encontrarnos con la grandeza y la profundidad del Evangelio que nos ha revelado. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos creer, Señor, que Jesús es el Cristo, el Evangelio que tú nos has dado en toda tu palabra, Señor del cielo. Ponemos este tiempo delante de ti y oramos todo en ese precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, el Cristo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir esta mañana quién es aquel que resuelve todos los problemas del ser humano. El apóstol Pedro confirma acá quién es Jesús. Jesús preguntó: ¿quién decís que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Es que Jesús es el Cristo. Y es lo que Pedro está diciendo: tú eres el Cristo. Y exactamente la vida del ser humano está rodeada de muchos problemas. Por eso es que es necesario entender quién es aquel que resuelve todos los problemas. Era lo que Pedro había entendido cuando él dice: tú eres el Cristo. Aun cuando alguien quisiera escapar de esta realidad de los problemas de la vida diaria, al final seguiría teniendo problemas. Al tratar de escapar de los problemas, solamente encontraría más problemas todavía en su vida. El ser humano vive de esa manera. Fue creado, dice la Biblia, así como las chispas para el fuego, el ser humano para la dificultad. Eso es lo que dice el libro de Job. Así que no es algo raro que hayan problemas en la vida del ser humano. Esto es así porque hay un problema espiritual que usted ya ha conocido en la Biblia. Desde el capítulo 1 de Génesis usted puede encontrar que el versículo 2 habla de que la tierra había caído en vacío, desorden y tinieblas. Así que ya hay un problema espiritual. No ha sido creado el ser humano y ya la creación está metida en un problema espiritual: vacío, desorden y tiniebla. Dios mismo creó la luz para vencer las tinieblas. Dios mismo puso orden en toda la creación, poniendo cada astro en su lugar para establecer el orden en medio del desorden. Dios mismo llenó toda la vida de su creación. Llenó esa creación dándole vida a los peces, a las aves, a los monstruos marinos, dice Génesis 1, porque había un vacío. Es decir, solamente Dios puede resolver el problema espiritual. Solamente Dios es quien resuelve este problema espiritual. Para eso, para resolver el problema de las tinieblas, Dios creó la luz. Para resolver el problema del desorden, Dios puso orden en su creación. Y para resolver el problema del vacío, Dios creó vida en medio de su creación. Así que desde el capítulo número 1 de Génesis, en la palabra podemos ver cómo Dios está resolviendo el problema espiritual. El ser humano fue creado después y podía disfrutar de todo lo que Dios había creado y restaurado. Solo debía permanecer con Dios. Pero Génesis capítulo 3 dice que exactamente el ser humano cayó en el mismo problema espiritual y quedó entonces separado de Dios. Aunque Dios ya había resuelto en toda la creación el problema espiritual, el ser humano cae en el mismo problema. Entonces por eso es que era necesario que viniera el Mesías, el Cristo. ¿Qué significa entonces creer que Jesús es el Cristo? Eso es lo que quiero compartir con usted esta mañana.
¿Qué significa decir que Jesús es el Cristo y creer que Jesús es el Cristo? ¿Será solamente repetir que lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo? No, tenemos que ir profundamente al Evangelio y entender qué significa creer que Jesús sea el Cristo para nosotros. Muchos hoy hablan de Cristo, predican de Cristo, dicen seguir a Cristo, pero ¿qué significa en verdad creer que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que la Biblia está diciendo? Para algunos puede significar que ya pueden repetir que Jesús es el Cristo y que lo demás no importa y que pueden vivir como quieran. Pero ¿será esto lo que la Biblia está enseñando? Para otros significa que ya pueden repetir algunas lecciones de la evangelización mundial. Es que Jesús es el Cristo, y creen que eso es exactamente el significado de creer que Jesús es el Cristo. Para otros más significa que ya pueden encontrar en toda la Biblia el Evangelio, y entonces dicen, sí, yo ahora entendí que Jesús es el Cristo. Pero en realidad, cuando vemos profundamente la Biblia, eso es algo mucho más grande. Creer que Jesús es el Cristo es algo que va a trascender lo humano y nos va a llevar hasta la eternidad. Por eso quiero compartir con usted qué significa el Evangelio, qué significa creer que Jesús es el Cristo. Esta mañana quiero compartir algunas bendiciones que usted recibe cuando puede creer profundamente que Jesús es el Cristo. Amén. Así que quiero ir a Romanos 5:17. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con Dios? Amén. Entonces Romanos 5:17 dice: porque si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, la abundancia de dones y la abundancia de la justicia. ¿Qué significa esto? Abundancia de gracia, abundancia de dones, abundancia de justicia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que podemos reinar en vida por uno solo, que podemos reinar en esta vida por uno solo. ¿Quién? Jesús el Cristo. Solamente a través de Él podemos reinar en esta vida, y que recibiremos de Dios todo lo que vamos a necesitar. Abundancia de gracia. ¿Qué es esto, abundancia de gracia? ¿Será que usted con la mascarilla le cae mejor a las personas? Porque ya no le miran el rostro de enojado que tiene. ¿Será esta la gracia de la cual está hablando la Biblia? La palabra gracia significa favor inmerecido. Y el favor inmerecido que Dios nos dio es que nos dio a su propio Hijo. No lo merecíamos, pero Dios nos lo dio. Entonces dice abundancia de gracia, abundancia del Cristo, abundancia del Evangelio dentro de tu vida. Entonces, de verdad, esto es lo que está hablando la Biblia. Abundancia de gracia. Que por el delito de uno reinó la muerte, pero por la vida de uno, Cristo Jesús, vamos a recibir la abundancia de gracia. Esto es el Evangelio. Así que recibiremos de Dios todo lo que vamos a necesitar. Pero no solamente abundancia de gracia, abundancia de dones también. Regalos, don es regalo en la Biblia. Dones, Dios va a darnos, Dios te va a proveer. Durante todo este tiempo de la pandemia, tú has visto cómo han llegado a tu vida todos estos regalos que Dios te ha dado. Es que hay abundancia de dones para aquellos que pueden creer que Jesús es el Cristo. Esto es el Evangelio. Hay abundancia de dones. Esto es el Evangelio, es creer en el Evangelio, es vivir en el Evangelio. Recibiréis abundancia de gracia, abundancia de dones y de la justicia de Dios. Abundancia de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Nos está diciendo que ya no somos dirigidos por Satanás, sino que Dios nos está dirigiendo, que somos libres de la opresión de Satanás, que somos libres de la opresión del diablo. Es que Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz y en la resurrección. Entonces Cristo es el verdadero rey que ya derrotó al príncipe de este mundo. Entonces somos libres de la opresión de Satanás. No sé cuántos de ustedes pueden creer esta palabra. Hay muchos creyentes que van a los templos, pero creen que Satanás todavía los controla. Creen que Satanás todavía los puede destruir. Creen que Satanás puede hacer cualquier cosa contra ellos. Pero la Biblia está diciendo que ya somos libres y que hemos recibido abundancia de gracia, abundancia del Evangelio, abundancia de dones, abundancia de la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es creer el Evangelio.
Creer que Jesús es el Cristo no es solo repetir que Jesús es el Cristo, es entender profundamente qué significa para mi vida que Él en realidad sea el Cristo. Entonces, en primer lugar, hemos visto que voy a recibir abundancia de gracia, abundancia de dones, abundancia de justicia, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está conmigo y gobierna mi vida. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces, esto es el Evangelio. Esto es creer que Jesús es el Cristo. Segunda bendición, no hay condenación para nosotros. No hay condenación para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice así: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Para quiénes dice? Para los que ¿qué? Están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, no hay condenación para aquellos que permanecen en Cristo. La palabra lambanos en el griego significa permanecer, proseguir, estar firme, aferrarse, continuar, no desviarse, no salirse, permanecer ahí, echar raíces, estar en Él. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Ninguna condenación hay para los que están, para los que permanecen, para los que prosiguen en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer, proseguir, mantenernos, vivir, aferrarnos, estar creyendo en Cristo, para que no haya condenación. Te pueden detractar, pueden decir muchas cositas malas de ti, pero nadie puede condenarte. Es que alguien ya pagó por tu vida. Así que no hay condenación. Esto es el Evangelio. Esto es creer que Jesús es el Cristo. No es otra cosa. No estamos enseñando algo distinto. Es que la Biblia dice que somos libres del pecado y de la muerte. Ya fuimos libres del pecado y de la muerte. No hay condenación para nosotros. Entonces, no significa que vivamos para andar pecando. No significa, como el pastor dice que ya no hay condenación, entonces voy a ir a pecar y voy a ir a hacer. No estoy predicando eso. Estoy diciendo que aquellos que permanecen, aquellos que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, aquellos que están lambanos, que están amarrados, aferrados a Cristo, para esto ya no hay condenación. Entonces tenemos vida eterna, aunque un día nos tengamos que ir físicamente de esta tierra. La Biblia dice que seremos levantados por el poder de la resurrección. Entonces, ¿cuál es el problema de morir? ¿Quién es aquel que resuelve todos los problemas? Es Cristo. Cristo. Él nos dio abundancia de dones como Rey, abundancia de justicia, abundancia de todo lo que vamos a necesitar. Pero además de eso nos dice: no hay condenación para ustedes mientras estén conmigo. No hay condenación. Nadie los puede condenar mientras permanezcan en Cristo. Amén. Otra bendición. Ya estamos en Emmanuel. ¿Cuántos saben lo que significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, otra bendición que quiero compartirte esta mañana es que ya estamos en Emmanuel. Ya estamos en Emmanuel. No sé si usted lo puede creer, pero la Biblia dice que ya estamos en Emmanuel cuando tenemos el Evangelio, cuando creemos que Jesús es de Cristo. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo, por cuya gracia, ¿qué dice? Por cuya gracia, dice, sois salvos. Por cuya gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. ¿Cómo así? ¿Ya nos resucitó entonces? Sí, es que estábamos muertos. ¿Quiere ver un resucitado? Ahí está la par suya. Ya nos resucitó. Sí, es que estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2. Pero Él nos dio vida. Ya nos resucitó con Cristo. Ya nos dio salvación. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús.
¿Qué tan bendecido se siente? Amén. Esto es el evangelio. Es creer que Jesús es el Cristo y que ya estamos en Emmanuel, que Dios ya está conmigo. Así que donde yo voy, Dios va conmigo. Amén. Donde yo estoy, Dios está conmigo. Esto es el Emmanuel. Ya somos salvos. Ya somos salvos de Satanás, del pecado y de la separación. Estábamos muertos, pero nos dio vida. Es decir, ya nos resucitó. Yo soy un resucitado. Y no lo entienden mucho las personas, pero de verdad la Biblia dice que ya nos resucitó. No es algo que va a pasar, ya nos resucitó. Es decir, ya tenemos vida, ya nos dio vida, la vida eterna que Dios nos ha dado. Es que estamos en Emmanuel, Dios está con nosotros. Esto es creer que Jesús es el Cristo. Entonces, Dios está con nosotros y nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo. Es decir, nos dio eternidad. Nos dio eternidad. ¿Y por medio de quién es esto? A través de Cristo. Por eso es que no podemos predicar otro mensaje. Es que ese es el mensaje más grande que Dios le ha dado a toda la humanidad. Si Dios hubiese sabido que en realidad el ser humano lo que iba a necesitar dinero, le hubiera dado un banco salvador. Y le hubiera dicho, vayan cuando tengan deudas, vayan a ese banco y resuelvan su problema de economía, porque ese es el problema más grande, ¿verdad? Pero Dios no dejó un banco. Dios mandó a su Hijo y nos dio eternidad, perdonó nuestro pecado y nos hizo salvos de Satanás, del pecado y de la separación con Él. Y entonces esto es estar en Emmanuel. El Salmo 23, que a usted le gusta mucho, ¿verdad? El versículo número 6, aquel salmista escribió lo siguiente en el verso 6, me gustaría que lo leyera. Y dice, ciertamente, o como ustedes dicen, verdaderamente, ciertamente, verdaderamente, el bien y la misericordia me seguirán los días domingos cuando vaya al templo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué va a pasar todos los días? ¿Qué le va a pasar todos los días? Que el bien y la misericordia, que dice, me seguirán, irán conmigo a donde yo voy, irán conmigo, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién es aquel que resuelve todos los problemas? Es Cristo. Es Cristo. Claro que hay dificultades. Claro que vamos a encontrar tropiezos en la vida, pero yo vivo de acuerdo a esto. Entonces, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una dificultad, inmediatamente me voy al evangelio, me voy a la palabra y puedo entender que el bien y la misericordia del Señor me van a seguir todos los días de mi vida, aun cuando esté metido en dificultades, aun cuando esté metido en problemas. O Dios no es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es el que abrió el mar, no es el que mató a los egipcios, no es el que abre camino en el desierto, no es el que trae salud, no es el que trae provisión. ¿Acaso Dios es otro Dios? Es que Jesús es el único camino para encontrarnos con Dios. Así que el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo dice? Todos los días. Si tengo el evangelio, si creo firmemente el evangelio. ¿Y qué era lo que aquel salmista había confesado? El versículo 1 lo dice. ¿Por qué el salmista puede decir que el bien y la misericordia lo van a seguir todos los días? Lea el verso 1 y ahí está la razón, el fundamento por el cual el salmista dice que el bien y la misericordia del Señor van a estar con él todos los días. Así que hoy nueva es cada mañana la misericordia del Señor. Si pudiésemos vivir creyendo de esa manera. Amén. Eso es vivir el evangelio. No es otra cosa. Muchos creen que repetir que Jesús es el Cristo solamente. No, esto es creer el evangelio profundamente. Es que cuando creemos profundamente el evangelio nos damos cuenta que el bien y la misericordia del Señor me van a seguir todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo la vida en mí, porque tengo la misericordia en mí, porque tengo el bien del Señor en mí. Por eso es que dice que me van a seguir todos los días de mi vida.
Pero no solamente se queda ahí el versículo 6 del Salmo 23. Lea la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Y en la casa. Y en la casa del Señor moraré para siempre. Está resuelto el futuro. Hay eternidad para nosotros. Así que, ¿por qué sucede esto? Es que en nosotros está aquel que resuelve todos los problemas. El Cristo, el que resuelve todos los problemas desde Génesis 1. El Cristo es el que está con nosotros. Entonces, en la casa del Señor moraré eternamente. En la casa del Señor estaré para siempre. Ahí permanecerá. Es decir, todo lo presente ha sido resuelto y también todo lo futuro ya ha sido resuelto. Así que yo soy un bendecido de parte de Dios. Esto es creer que Jesús es el Cristo. No es otra cosa, mis amados hermanos. Esto es el Evangelio. Entonces, hemos visto las bendiciones, abundancia de dones, abundancia de justicia, abundancia de gracia. Bendiciones. Pero también no hay condenación. ¡Qué bendición! Pero no solamente eso. Dios ya está conmigo, Emmanuel. Entonces, todo está arreglado. Claro, hay adversidad en la vida. Claro, hay problemas cada día. Claro, pero el bien y la misericordia del Señor están conmigo. Debo vivir creyendo de esa manera. Entonces, al final, algo tal vez no sale como yo quería. Algo tal vez encuentra un tropiezo en mi vida, pero es que el bien y la misericordia están conmigo. Entonces significa que Dios hará que todas las cosas nos ayuden para bien, como dice Romanos 8:32. Y entonces para mí es una piedra en el camino, para mí es un tropiezo, pero para Dios es algo que va a usar para mostrarme su bien y su misericordia. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Vivir de esa manera es creer el Evangelio. Y entonces ya estamos con Emmanuel. Es que Jesús el Cristo es Dios mismo. Es Dios mismo que vino a resolver todos los problemas del ser humano. No es que resolvió algunos, resolvió los problemas de esta vida y resolvió los problemas de la eternidad. Así que si alguien está bendecido, debe ser aquel que tiene el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, porque resolvió sus problemas presentes y resolvió sus problemas futuros y limpió sus problemas pasados. Amén. Entonces Jesús el Cristo es quien resuelve todos los problemas. Ya vimos algunas bendiciones, pero es que esto es muy grande y entonces el tiempo no me da y ya me quedan 5 minutos solamente, pero quiero compartirles rápidamente algunos versículos más. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está asentado sobre su hombro, y se le llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿De quién está profetizando el profeta Isaías? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese niño que nos es dado? ¿Quién es ese hijo que nos es dado? ¿Quién es ese que se levanta con el principado sobre su hombro? ¿Y quién es ese que llaman admirable? El consejero, Dios mismo, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Quién es ese personaje? ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo. De Cristo. Es que Él es el soberano que gobierna y controla todo en tu vida. Amén. ¿Quién controla todo en tu vida? Cristo. Cristo. Esto es una bendición. Es que todo lo que sucede en mi vida, alguien está al control de todo. Él no va a perder el control nunca. Él es admirable. Él es Padre eterno. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es el admirable. Es Cristo. Esto significa que Jesús es el Cristo. Entonces el profeta Isaías, 700 años antes de que él viniera, está profetizando: un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y entonces sobre su hombro estará el principado, estará el gobierno, estará el reinado, y le llamarán el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el todopoderoso. Es el Cristo. Estaba anunciando al Cristo. Y entonces cuando él vino, se cumplió para Israel y para el mundo esta promesa.
Dios es soberano y controla y gobierna todo en tu vida, aún aquellas cosas mínimas que tú crees que Dios no tiene control. Amén. Entonces, el Salmo 23:1. El Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Nada me falta. ¿Qué está diciendo el salmista? Es proveedor de todo lo que necesitamos. Él es el proveedor de todo lo que vas a necesitar de aquí en adelante. Él es el proveedor de todo lo que necesitaste de aquí para atrás. Así que tienes contigo al Emmanuel. Eso significa que alguien está controlando y dirigiendo todo, que alguien está gobernando todo y está controlando todo lo que está aconteciendo en el mundo y en tu vida. Pero además de eso, tienes al proveedor de tu lado, al que provee todo lo que vas a necesitar. Y también Juan 4:25, la mujer samaritana, la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Él es el que conoce todo lo que sucede. Esto es el Evangelio. Esto es creer que Jesús es el Cristo. Pero ¿de verdad estamos creyendo que Él es el Cristo? ¿Estamos creyendo lo que Pedro decía? Pedro mismo fracasa más adelante, cuando lo niega 3 veces, pero después es restaurado y llega a creer firmemente que Jesús es el Cristo. Y entonces Pedro dice: no, Él gobierna todo, controla todo, y no importa si yo tengo que morir de cabeza, no importa, decía Pedro. Pedro se llegó a encontrar con el Evangelio. Es que Él va a proveer todo lo que yo voy a necesitar, y Él conoce todo lo que me va a suceder. Él conoce todo, Él sabe todo, Él puede todo, Él controla todo, Él gobierna todo, Él sigue siendo Dios. Pedro llegó a esta conclusión en su vida de fe: creer que Jesús es el Cristo, el que resuelve todos los problemas. Así que quiero concluir esta mañana con un pasaje que está en Hebreos 10, versículo 19 al 23, que dice, Hebreos 10, 19 al 23. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Podemos entrar hasta el lugar santísimo. Podemos entrar hasta la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de mi oración, por medio de mi adoración, por medio de mi canto, por medio de mi ayuno, por medio de mi ofrenda, por medio de mi diezmo, por medio de mi esfuerzo, por medio de mi esto, por medio de mi otro. El ser humano piensa de esa manera, que él tiene que poner algo, pero la Biblia dice que no. No podemos entrar a la presencia de Dios por algo que hayamos logrado o hecho o algo humano. Solamente podemos entrar por medio de la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él abrió un camino nuevo, un camino vivo, un camino que da vida, un camino que nos lleva a la misma presencia de Dios. Jesús es el Cristo. Esto es el Evangelio. No es otro mensaje. Y entonces el verso 21 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, en ese sumo sacerdote. Es decir, ¿en quién debe estar su plena confianza? En Él. En Él. Y podemos entrar con esa plena confianza en Cristo. Podemos entrar hasta la presencia misma de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Luego dice, pues nuestra conciencia culpable
ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarlo, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Muchos oran, ay, que la sangre de Cristo me cubra. ¿No te ha cubierto todos esos años entonces? El día que Cristo vino a la cruz y derramó su sangre fue para cubrir tu conciencia culpable. No es que yo necesite estarme rociando. Nos acostumbramos al agua bendita, que necesitamos rociarnos la sangre bendita. No, eso es religión. Es que Cristo vino una sola vez y derramó su sangre. Tú ya estás cubierto con la sangre de Cristo. No es que necesites echártela cada día, como te echa la loción. No, la Biblia dice aquí que nuestra conciencia culpable ya fue rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Así que debemos permanecer en el Cristo, debemos estar en Él, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Esto es el Evangelio. Esto es creer que Jesús es el Cristo. No es solamente repetir lecciones de la evangelización mundial o repetir temas. No, no. Es creer profundamente en la grandeza del Evangelio. Por eso el profeta Ezequiel en su capítulo número 47 habla del río de Dios. Y dice, y el ángel me llevó a la orilla del río, y vi que del templo salía un río, y entonces me paró a la orilla del río, y después me dijo, avanza, camina en el río, y yo caminé, y el agua llegó a mis tobillos. Y después midió otros 500 metros más, y me dijo, avanza en el río, y yo caminé, y el agua llegó a mis rodillas. Y luego dijo, avanza otros 500 metros más, y yo caminé, y el agua llegó a mis lomos, a mi cintura. Y me dijo, no te quedes ahí, avanza y camina. Y entonces quise caminar, pero el río se volvió tan fuerte que yo no podía nadar, sino que el río me llevaba, el río me arrastraba. Ese río es el Evangelio, que no solamente debe llegar a tus tobillos o a tu rodilla o a tus lomos, debe llevarte totalmente por donde Dios en su voluntad quiere dirigirte. Este río es el río del Evangelio, es el río de la vida, y por eso donde ese río pasaba producía vida, vida, y se levantaba vida, y había vida. Donde ese río pasaba venía la vida. Cuando el Evangelio, el río del Evangelio llega a tu vida, hay vida, porque el autor de la vida está contigo. Por eso, ¿quién es aquel que resuelve todos los problemas del ser humano? Solo uno, Cristo. Metámonos al río. Muchos se quedaron en la orilla y el agua les llegó a los tobillos. Ah, Jesús es el Cristo. Miren, ya me mojé mis pies. Jesús es el Cristo. La orden es avanza. Que el río te lleve. Que te llene el Evangelio. Que te guíe el Evangelio. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Jesús es el Cristo. Por eso Pedro confirmó en Marcos 8:29, cuando él preguntó, ¿quién decís que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Jesús es el Cristo. Espero que ese Evangelio nos sea revelado a todos y cada uno de nosotros cada día de una manera más profunda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias porque nos has dado, Señor, la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hoy entender que estamos en Emmanuel. Gracias porque ya no hay condenación para nosotros. Y gracias porque nos has dado justicia, nos has dado dones y nos has dado gracia, Señor. Padre, gracias porque solamente a través de Jesús como el Cristo es que el ser humano puede resolver todos los problemas de esta vida. Así que el bien y la misericordia tuya, Señor, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y en tu casa moraremos eternamente. Así, Padre, te damos gracias.
Oro, Señor, por la vida de cada familia acá representada, Señor del cielo. Que el evangelio nos sea revelado a cada uno de nosotros, Señor, conforme tu voluntad y propósito santo, Señor del cielo. Usa nuestras vidas, Señor, para que el mundo conozca este mensaje. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Les vemos el próximo domingo. Bendiciones. A descender, paciente en la tierra te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Del cielo pronto vas a descender, te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar. Principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo